En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del viernes de la 11ª semana de tiempo ordinario. Es también la memoria de San Luis Gonzaga, religioso, pero las lecturas las vamos a tomar del día. Y como he mencionado otras veces, aunque en el leccionario se saltan unos versículos, pues aquí vamos a leer todos los versículos, así que será un poco más larga que lo que ustedes escuchen en la Santa Misa. Primera lectura del segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 20. Atalía, madre de Ocosías, al ver que su hijo había muerto, se dispuso a exterminar a toda la descendencia real. Pero Jehoseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sustrajo, junto con su nodriza, de entre los hijos del rey a los que iban a dar muerte, llevándolo a la sala de las camas. Así fue ocultado a los ojos de Atalía, y no lo mataron. Estuvo 6 años escondido con ella en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. Al 7º año, Jehoyadá envió a buscar a los jefes de 100 de los carios y de las guardias. Les mandó venir junto a él al templo del Señor, e hizo un pacto con ellos tomándoles juramento en el templo del Señor. Después les mostró al hijo del rey, y les dio instrucciones diciendo: esto es lo que vais a hacer. 1/3 de vosotros iréis el sábado a montar guardia en el palacio del rey, otro tercio en la puerta del sur, y el tercio restante en la puerta de detrás de las guardias. Haréis guardia a la casa por turnos. 2 grupos de vosotros, es decir, todos los que salen el sábado, montarán guardia en el templo del Señor, alrededor del rey. Rodearéis estrechamente al rey, empuñando cada uno sus armas, y quien intente traspasar las filas, que muera. Acompañaréis al rey al salir y al entrar. Los jefes de 100 actuaron tal como ordenó el sacerdote Jehoyadá. Cada uno se llevó a sus hombres, los que entraban y salían de servicio el sábado, y vinieron a donde estaba el sacerdote Jehoyadá. El sacerdote entregó a los jefes de 100 las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Después, empuñando cada uno sus armas, se colocaron las guardias desde el extremo derecho del templo hasta el extremo izquierdo, frente al altar y frente al templo, rodeando al rey. Entonces el sacerdote hizo salir al hijo del rey y le puso la corona y el testimonio. Le proclamaron rey y le ungieron. Luego aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó las voces de la guardia y del pueblo, se acercó a la gente que estaba en el templo del Señor y vio al rey de pie sobre el estrado,
como era costumbre, y junto a él a los jefes y a las trompetas, y a todo el pueblo llano entusiasmado que hacía sonar las trompetas. Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: «¡Traición, traición!». Entonces el sacerdote Jehoyadá ordenó a los jefes de 100 que controlaban el ejército: «Sacadla de entre las filas, y el que vaya tras ella, que muera a espada». Pues dijo el sacerdote: «Que no muera en el templo del Señor». Le echaron mano, y cuando era conducida por el camino de la entrada de los caballos al palacio real, allí le dieron muerte. Jehoyadá estableció una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, para que fuera pueblo del Señor, y entre el rey y el pueblo. Después todo el pueblo llano entró en el templo de Baal y lo destruyó. Hicieron completamente pedazos el altar y las imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. A continuación el sacerdote Jehoyadá puso guardianes ante el templo del Señor. Luego se llevó a los jefes de 100, a los carios, a las patrullas de guardia y a todo el pueblo llano, y bajaron al rey desde el templo del Señor. Lo condujeron por el camino de la puerta de los guardias al palacio real, donde él se sentó en el trono real. Todo el pueblo llano se alegró y la ciudad quedó tranquila. A Atalía la habían matado a espada en el palacio real. Bendito sea Dios. Pues un poquito larga esta lectura, pero nos muestra la fidelidad de Dios. El Señor estableció su alianza con Abraham, estableció otra alianza con David, le prometió que uno de sus hijos no dejaría de sentarse en el trono de David hasta que llegara aquel, el esperado, el Mesías. Y así fue. Antes de la encarnación, alguien que no era hijo de David se estaba sentando en el trono en Jerusalén: Herodes. Herodes no era descendiente de David. Por lo tanto, no era el rey verdadero, era un usurpador. Y fue en tiempos de Herodes cuando ocurrió la encarnación. El Verbo se hizo carne, aquel que es verdadero descendiente de David. Pero hasta ese momento, el momento que tenía que un usurpador sentarse en el trono de David, antes de eso el Señor no permitió que eso sucediera, salvo esta pequeña excepción donde después que Ocosías, el rey, murió, la madre de él, que no le era fiel a Dios, dice aquí que se dispuso a exterminar a toda la descendencia real. Si mataba a los descendientes verdaderos, pues ella se iba a quedar reinando. Y mató a todos, menos a Joás, que fue salvado. Era un bebé, estaba todavía con su nodriza, pero ella lo escondió. La hermana de Ocosías, es decir, la tía de Joás, lo escondió, y Atalía, que mató a todos los hijos del rey, no pudo matar a Joás, ni se enteró que Joás estaba vivo. Ella gobernó por 6 años, dice aquí. Por 6 años estuvo gobernando ilegítimamente, promoviendo maldad, promoviendo el culto a Baal, favoreciendo el templo de Baal.
Y al mismo tiempo, pues dejaba el templo porque no destruyó el templo. Lo dejó estar, pero promovió el error, la idolatría, la abominación. Cuando llegó el momento, sacerdotes fieles al Señor, Jehoiada, se encargó de ella. Proclamó al verdadero rey, a Joás, lo proclamaron rey y mataron a Atalía. El Señor cuida de su pueblo. Sí que de vez en cuando ha habido en la historia de la iglesia, ha habido antipapas, sí los ha habido, y el Señor sigue protegiendo su iglesia. Y nunca habíamos tenido una situación como la de ahora, con lo cual, así como durante el tiempo del rey Herodes, el usurpador, se acercaba el tiempo de Mesías, pues así ahora que tenemos a este usurpador en el trono de Pedro, pues también es una señal que se acerca la segunda venida del Mesías. Así que levantemos la cabeza y estemos alegres, que el Señor no abandona a su pueblo. Y aunque permite a veces que personas que no son a los que les corresponde estar sentados en un trono que no es de ellos, el Señor no abandona a su pueblo. Como no abandonó a su pueblo en este tiempo, no nos abandona hoy tampoco. La lectura del Salmo, un pedazo del Salmo 131. Dios le dará el trono de su padre David. Dios prometió a David, y el Señor no revoca sus promesas: pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de su padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñe, también ocuparán sus hijos tu trono para siempre. Dios le dará el trono de su padre David. Esto es así porque el Señor ha elegido a Sión como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó, será mi casa. Dios dará el trono de su padre David. Dios le dará el trono de su padre David. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente mi diadema, ignominia daré a sus enemigos. Dios le dará el trono de su padre David. Estas palabras, hermanos, aplicadas en estos días que estamos viviendo, pues nos aseguran lo que nos dijo el Señor a través de San Malaquías, que después de la persecución máxima en la iglesia, que se refiere a Jorge Mario Bergoglio, que viene después de la gloria del olivo, que es el Papa Benedicto XVI, está la gloria del olivo, Papa Benedicto XVI, luego está la persecución máxima de la iglesia, Francisco, y luego está Pedro el Romano, aquel a quien el Señor pondrá nuevamente a la cabeza de la iglesia, su cabeza visible, su verdadero vicario. El Señor lo prometió y así Él lo hará. Y será ese Santo Padre, ese vicario de Cristo, el que nos guíe para recibir al Señor en la segunda venida. El Señor lo prometió y el Señor no revoca sus promesas. Dice, cuando le dijo a Kefa, a San Pedro, tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A pesar de todo lo que está pasando, el Señor nos cuida. La lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 23. No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen,
y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre corroen, y donde los ladrones no socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, qué grande será la oscuridad. Bendito sea Dios. Pues lo más importante, lo esencial, el Señor, que es nuestro Maestro, siempre nos dirige hacia lo más importante, hacia lo esencial. ¿Recuerdan las palabras que le dijo a Marta, la hermana de María y Lázaro? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero solo una es importante. Nuestra relación con el Señor. Pues aquí el Señor nos dice lo mismo: no amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen, y donde los ladrones se la roban. En cambio, amontonad tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si he de poseer, si he de aumentar mi riqueza, que no sea de las cosas de la tierra, pero de las cosas del cielo. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo la palabra de Dios, haciendo oración, rezando el rosario, recibiendo los sacramentos, la confesión cuando haga falta, la Eucaristía a diario, ofreciendo sacrificios y siempre viendo qué es lo que quiere el Señor que haga, pidiéndole: Señor, dame luz para ver qué es lo que tú quieres que haga y hacerlo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Hay que cuidar los ojos. Si tu ojo te hace pecar, dice el Señor en otro pasaje, arráncatelo, pues más te vale entrar a la vida sin un ojo que con los dos condenarte. Que nuestros ojos siempre estén buscando qué es lo que quiere el Señor y que se muevan y se alejen de pecado. Si el mirar una cosa, a una persona, a una película, a una revista, me hace pecar, pues debo no hacerlo. Debo arrancarme el ojo. No literalmente, puesto que el Señor dice que al que destruya su cuerpo, el Señor lo destruirá. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero no ver, no mirar, cerrar los ojos. Sobre todo hoy en día que hay tantas ocasiones de pecado por donde quiera que uno va, incluso dentro de las iglesias muchas veces tiene uno que guardar sus ojos, puesto que Baal ha entrado al templo. Y aunque sí el sacrificio sigue estando ahí, mientras no lo cancelen, pues tenemos que luchar en este mundo contra las tentaciones, contra la influencia de Baal, incluso dentro de la iglesia. Pero si somos fieles al Señor y esperamos y aguantamos, Él nos va a bendecir. Él nos sigue bendiciendo a diario. Pero recordemos el Salmo: Dios le dará el trono de su padre David. Se refería a Jesucristo, nuestro Señor, el verdadero Hijo de David. Y en estos tiempos nos dará un verdadero vicario de Cristo, descendiente de San Pedro. ¿Cuándo? Pues cuando Dios quiera. Pidan por Él, porque estos tiempos yo creo que ya el próximo verdadero Papa ya está vivo. Así que, como hijos de la Iglesia, tenemos que pedir por el Santo Padre, el verdadero Santo Padre. Imagínense aquí, en tiempos de esta situación del Libro de los Reyes, que alguien, queriendo pedir por el monarca verdadero, estuviese pidiendo por Atalía, la usurpadora,
No, no. Tal vez ellos no sabían quién era el verdadero descendiente, porque Joás estuvo escondido. Pero tal vez podían pedirse por el rey, por el verdadero rey, para que cuando el Señor lo manifestara, pues entonces ya le servirían a él, le seguirían a él. Pues igual, no debemos pedir por los usurpadores, pero sí por el verdadero vicario de Cristo, que el Señor sabe quién va a ser, pedir por él y por el pueblo fiel, que no sea contaminado con Baal, que no sea contaminado con falsas enseñanzas, con falsas adoraciones a la Pachamama y además, y llamando a lo que es y bendiciendo el pecado. Aquellos que se han mantenido fieles en estos tiempos de dificultad, el Señor los va a recompensar. Que el Señor nos cuente entre sus fieles, que le seamos fiel a pesar de todo y que esperemos en Él. El Señor lo prometió. Y sí, un papa nos guiará para la venida del Señor. Un papa nos guiará durante el reinado del anticristo, que también va a ocurrir prontamente. Tenemos que mantenernos unidos y pedir los unos por los otros. Démosle gracias a Dios que no abandona a su pueblo y pidámosle la gracia de nosotros serle fiel a Él y de que nuestros ojos estén limpios siempre, mirando no aquello que nos haga pecar, sino a, Señor, ¿qué quieres que haga para hacerlo? Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.